Como le comentaba desde temprano, se supone que hoy a mediodía llegará a la Cámara de Diputados ya por fin la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que llevamos pues tantas semanas discutiendo sin que se haya materializado. Y vamos a platicar al respecto con Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Alfonso? Gusto saludarte. Pascal, muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad. Oye, ¿por qué ha costado tanto trabajo enviar esta iniciativa o ha tomado por lo menos tanto tiempo? Primero, yo siento que necesitamos aclarar que la presentación que se hizo en la mañanera no solamente implicaba una reforma de carácter electoral, sino que traía elementos que presuponían y presuponen pues hasta una reforma de las cámaras del Congreso de la Unión y también un nuevo sistema de congresos locales. Si consideramos que lo que ahí se anotó, pues traía implicaciones no solamente de percepciones y de salarios de los legisladores locales y también federales, sino que ya nos abre la puerta para discutir abiertamente una reforma de la representación parlamentaria, tanto en las dos cámaras del Congreso de la Unión como en los congresos locales, incluso en los propios ayuntamientos, con la reducción del número de regidores. Entonces esto se separa por el momento, queda pendiente para una próxima entrega. También estaba señalado todo lo relacionado con las consultas populares, y esto en referencia directa a la revocación de mandato, que algunos, como un servidor, pues quiere que se adelante para el primer domingo de junio del 2027, y también estaba incluida la parte del fuero que fue manifestada por la propia presidenta de la República cuando hizo este anuncio de reforma electoral. Ahora lo que vamos a recibir es de manera exclusiva cambios constitucionales y legales en materia electoral. Particularmente, el primero de ellos es el que se refiere a la integración de las dos cámaras del Congreso. Volvemos al origen en la Cámara de Senadores como una representación del Pacto Federal, la representación directa de las 32 entidades federativas, con los dos senadores que ganan por mayoría y un senador o senadora que representa la primera minoría, y desaparece la lista nacional, que más bien era una lista de partidos políticos, pero a veces esa lista, por lo regular, siempre estaba diseñada y concentraba a senadores de una sola o de dos entidades federativas. Entonces se rompía el pacto federal, y más que representar a los estados, pues representaba a los partidos políticos. Por eso la supresión de la lista nacional en el Senado. Esto es la explicación que le queremos dar, volver al origen, la Cámara de Senadores como representante del Pacto Federal, con la representación directa de los senadores y senadoras de mayoría y de minoría que representan a los 32 estados. En segundo lugar, pues está la Cámara de Diputados con 4 días de integración, manteniéndose los 500 legisladores. La columna vertebral, pues, es los 300 distritos electos por mayoría en la votación universal, directa y secreta, 92 distritos donde la primera minoría pues tendrá la representación en la Cámara de los Diputados y las Diputadas, los 8, 4 y 4, 4 hombres, 4 mujeres, representarán a los mexicanos en el exterior, y 100 diputados y diputadas representarán a las 5 circunscripciones que actualmente tenemos, donde habrá listas abiertas y también la gente verá a los candidatos plurinominales de estas 5 circunscripciones pues hacer campaña y por lo tanto pedir el voto, y la gente tendrá que votar por ellos para definir el orden de entrada
según el porcentaje que obtenga cada partido político. Sí. Yo creo que esto es la columna vertebral de la nueva representación que se está sugiriendo y que es el compromiso explícito que la doctora Claudia expresó el 1 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, primero para reducir los costos de financiamiento, campañas y partidos, y segundo para dignificar la representación política y parlamentaria en nuestro país, dándole mayor poder al ciudadano para elegir a la totalidad de los integrantes que integran las dos cámaras del Congreso de la Unión. Es decir, que tengo un minutito en este bloque, te pediré que te quedes conmigo para que sigamos platicando, pero la reducción de costos también está incluido en el paquete que va a llegar hoy a San Lázaro. Sí, está también, una modificación tanto a la parte administrativa, operativa, tanto a nivel nacional como implicaciones en las estructuras estatales y sobre todo, pues también yo quería que fuéramos más allá. Yo soy de la idea de que solamente las campañas electorales deben de financiarse, los gastos operativos de los partidos políticos deben ser sostenidos por los integrantes de los propios partidos, bueno, pero no todo lo que uno quiere se logra. Sin embargo, creo que es un avance este esquema de reducción de costos. Bueno, Alfonso, entonces quisiera hacerte algunas preguntas. Esto es lo que finalmente va a estar en la iniciativa. Hay cosas que salieron, tú ya me adelantabas algunas de ellas, las que no tienen que ver estrictamente con la materia electoral, pero si me permites, lo seguimos platicando después del corte. Sí, claro que sí, Pascal. Muchísimas gracias. Volvemos a eso. Alfonso, entonces, ¿qué es lo que que no estará en la iniciativa? Y te voy a preguntar por algunos temas en específico. ¿El PREP, la desaparición del PREP estará en la iniciativa? Pues mira, yo creo que vamos a mantener PREP, conteo rápido y cómputo distrital. Me parece a mí que esto tiene que mantenerse. No le veo mayor problema. Lo que necesitamos es quitar todas las dudas y garantizar la plena confianza en los resultados electorales y en los procesos de cómputo. La diferencia, pues todos la conocemos: PREP, conteo rápido y cómputo distrital, desde mi punto de vista, debe mantenerse. Bueno, la revocación de mandato no se mueve de fecha, entonces será en 2028. Pues el problema que traemos es que ya se requiere pues una discusión sobre dos temas. Uno es la fecha de la reforma judicial, de la elección del 50% de jueces y magistrados que nos faltan para integrar la totalidad del Poder Judicial de la Federación. Yo considero que debería de irse hasta junio del 2028 y aprovechar el viaje para hacer 4 cambios que son fundamentales. Uno de ellos es que sea la Escuela Nacional Judicial la que evalúe, la que certifique los que puedan ser candidatos. Creo que con esto damos mayor certeza, reconstruimos todo un sistema de carrera judicial. No tiene sentido que sean 3 entes como lo teníamos antes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, los que evaluaban, certificaban y al final de cuentas decidían quién era candidato que se podía postular. Segundo, creo que una lección que tuvimos de la elección judicial es la gran cantidad de personas que venían en la boleta, y yo creo que puede reducirse. Tercero, me parece a mí que también es importante que volvamos a discutir pues la parte relacionada con el funcionamiento de los grandes tribunales, particularmente el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial y también de la Suprema Corte de Justicia. Creo que hay una sobrecarga de trabajo. Quizá el restablecimiento nuevamente de salas o de cualquier otra figura que permita desahogar y acelerar muchísimo de los casos que llegan a estas instancias. El vínculo entre Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano administrativo creo que tiene que discutirse. En fin, creo que la parte de la elección del Poder Judicial
pues no puede mezclarse con la elección más grande que vamos a tener en el país y que está sumamente politizada. Aquí la Constitución es muy clara en separar elección judicial y elección política. Entonces, me parece a mí que este es un tema que habría que abordar a la brevedad, porque pues junio es una fecha fatal. Casi todos los cambios Tienen que estar constitucionales hechos para están entonces. prohibidos Sí. después de junio. Y lo mismo, por lo tanto, yo siento que la revocación de mandato debería de adelantarse a ser el primer domingo de junio. Tenemos 90,000, más de 90,000 casillas donde pueden participar para darle fuerza, mucha fuerza y legitimidad al resultado, porque si no lo hacemos así, entonces en el 2028 tendríamos elección del Poder Judicial y una elección de revocación de mandato, y creo que no sería lo más saludable. Además, tenemos en el 28 4 elecciones de gobiernos estatales, y me parece a mí que sí tiene que estar perfectamente claro pues cada uno De de las acuerdo. consultas. Por eso un tema que venía en la presentación que hizo en la mañanera pues estaba referida a las consultas, y creo que ahora nos abre la oportunidad de ver estos temas. Hay otros tres temas que son pendientes. Uno es el fuero tiene que erradicarse, suprimirse. Hay una bola de legisladores verdaderamente violadores de la ley que agarran el fuero solamente como una carta de impunidad, y eso ya es insoportable. El fuero tiene que suprimirse. Y la otra, pues, es todo el paquete del sistema anticorrupción que nos está por llegar, que en los próximos días yo creo que es uno de los más relevantes, una de las grandes necesidades de nuestro país, crear un nuevo sistema muy robusto, darle fuerza al sistema de denuncias ciudadanas, combatir la corrupción y combatir la impunidad. Me parece a mí que son de las grandes urgencias que debemos de sacar en este periodo de sesiones. Bueno, Alfonso, déjame preguntarte por el apoyo de los partidos aliados de la coalición de gobierno. ¿Sí se concretará con estos cambios que se van a hacer y con la presentación o con la versión final de la iniciativa que se enviará a San Lázaro este mediodía? Pues hay que tener mucha paciencia. Yo creo que hay que escuchar muy bien sus razones. No hay que desesperarnos hasta el final, que se discuta en la Comisión de Puntos Constitucionales y en la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara de Diputados. Hasta el final, pues así es esto. Siempre las conversaciones son difíciles, son complicadas, pero estamos obligados a construir una mayoría calificada y no renunciar a dos principios que fueron los principios con los cuales se comprometió la presidenta de la República el 1 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México en el 2024: reducir costos de campaña y dignificar la representación política y parlamentaria, garantizando la elección directa, universal y secreta de todos los que integran las dos cámaras del Congreso de la Unión. Bajo estos principios creo que podemos avanzar muchísimo. Bueno, ante algunos argumentos que se han presentado todavía sin iniciativa sobre la mesa, por ejemplo, hay quien dice que la nueva conformación del Senado, por ejemplo, tendría el objetivo de impedir que suceda lo que sucedió en 2024, cuando Morena y sus aliados no alcanzaron de entrada la mayoría calificada, y que esta fórmula nueva se los va a permitir de manera mucho más sencilla. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, lo que necesitamos es ver qué tipo de Cámara de Senadores queremos, si es una Cámara de representación de partidos políticos o es una Cámara que represente al Pacto Federal. La idea original, la tradición constitucional, es que el Senado representa al Pacto Federal y es la representación directa de los estados de la República, donde se concentra la representación política y es en la Cámara del Pueblo, en la Cámara de los Diputados. Por eso aquí en el Senado, en la Cámara Alta, hay que darle primacía, rigor a los dos representantes de los estados que ganan por mayoría y al representante de la primera minoría, para que de esta manera las 32 entidades quedan perfectamente representadas en el Congreso. Porque ¿qué es lo que ocurría? Que uno presentaba la lista, Morena o PT o cualquiera,
y en esa lista la mayoría era de un estado, la mayoría era de la Ciudad de México, la mayoría era de Jalisco, la mayoría era de Nuevo León, casi el 90% se concentraba en un estado, entonces se perdió, se vulgarizó el espíritu original como fue conformada y diseñada la Cámara de los Senadores como representante del Pacto Federal, y ahora con la propuesta de la doctora Claudia, esto se restituye, se reconstruye el Pacto Federal representado en la Cámara de Senadores. Bueno, pues vamos a estar atentos, Alfonso, a la llegada de la iniciativa y te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado hoy. Al contrario, Pascal, muchísimas gracias y estamos aquí a la orden como siempre, muy agradecido. Gracias. Alfonso Ramírez Cuéllar es el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados.